Mi hijastra me abandonó en el Día del Padre para ir a la boda de su papá biológico. La madrastra le dijo que allí solo hay espacio para la familia de verdad. El sobre amarillo llegó un martes por la tarde. Lo encontré en el buzón cuando regresaba del trabajo, entre facturas de luz y propaganda de supermercado. Era una invitación de boda. Elegante, con letras doradas en relieve. La abrí distraídamente mientras subía las escaleras de nuestro edificio en Sevilla. Diego Martínez y Sofía Ruiz tienen el honor de invitarle a su enlace matrimonial. Diego, el padre biológico de Raquel. El hombre que la vio nacer y desapareció cuando ella tenía 4 años. Guardé la invitación en el bolsillo del pantalón antes de entrar al apartamento. Raquel estaba en la cocina preparando café, todavía con el uniforme de la universidad. Tenía 20 años ahora, estudiaba psicología, y cada día me sorprendía lo mucho que se parecía a su madre. Los mismos ojos oscuros, el mismo gesto de morder el labio cuando estaba concentrada. «Hola, Samuel», me saludó sin levantar la vista de su teléfono. Samuel. Nunca papá. Siempre Samuel, desde que tenía uso de razón. Al principio dolía, especialmente cuando sus amigos del colegio hablaban de mi papá y ella decía Samuel. Con los años me acostumbré. O eso me decía a mí mismo. «Hola, Raquel. ¿Cómo estuvo la universidad?» «Bien. Tengo examen el lunes. ¿Necesitas ayuda con algo?» «No, estoy bien». La misma conversación de siempre. Breve, funcional, sin conexión real. Me serví café y me fui a mi habitación. Esa noche, mientras ella estudiaba en su cuarto, saqué la invitación de nuevo. La boda era dentro de 2 semanas. En Córdoba, a solo 2 horas de aquí. No había ninguna nota personal, ningún mensaje para Raquel. Solo una invitación genérica que probablemente Diego envió a docenas de personas por compromiso. Me pregunté si se la mostraría. Si le importaría siquiera. Decidí que no. ¿Para qué remover cosas del pasado? Han pasado 16 años desde que me convertí en el único adulto responsable en la vida de Raquel. 16 años desde que Laura, su madre, decidió que prefería empezar de cero con un representante comercial que conoció en un bar. Me acuerdo del día que se fue como si fuera ayer. No puedo más, Samuel. Esta no es la vida que quiero. Necesito algo diferente. ¿Y Raquel? Raquel estará mejor contigo. Tú siempre fuiste mejor padre que yo madre. No fue un cumplido. Fue una excusa. Una forma de justificar lo injustificable. Abandonar a tu hija de 4 años porque encontraste algo mejor. Laura se fue un domingo por la mañana. Raquel estaba viendo dibujos animados en la sala. Su madre se arrodilló, le dio un beso en la frente, y le dijo que mamá tenía que irse de viaje. La niña ni siquiera levantó la vista de la televisión. Ese viaje ya lleva 16 años. Diego tampoco puso resistencia. De hecho, pareció aliviado cuando Laura le dijo que yo me haría cargo de Raquel. Firmó los papeles necesarios, renunció a la patria potestad, y desapareció de nuestras vidas. Una llamada en Navidad durante los primeros 2 años, luego nada. Silencio total. Yo no era nadie oficialmente. Solo el novio de Laura que había vivido con ellas durante año y medio. Legalmente, no tenía ningún derecho sobre Raquel. Pero tampoco tenía corazón para dejarla. Así que me quedé. Los primeros años fueron los más duros. La familia de Laura me hizo la vida imposible. Su madre apareció exigiendo que le entregara a Raquel, diciendo que yo no era nadie para criar a la niña. Tuvimos que ir a tribunales. Fue un proceso largo, humillante, costoso. Pero gané la custodia. Laura declaró por escrito que no quería hacerse cargo. Diego ni siquiera se presentó a las audiencias. Quedamos Raquel y yo. Un hombre de 26 años que no sabía nada sobre criar niños, y una niña de 4 años que no entendía por qué su mamá ya no volvía. Las noches fueron lo peor. Raquel lloraba preguntando por Laura. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña que su madre eligió irse? Le decía que mamá estaba trabajando lejos, que volvería pronto. Mentiras piadosas que se volvieron insostenibles con el tiempo. Eventualmente, Raquel dejó de preguntar. Dejó de llorar por las noches. Se acostumbró a que solo estuviéramos nosotros dos. Aprendí a peinar el cabello de una niña viendo videos en internet. Aprendí a hacer coletas, trenzas, moños. Aprendí a cocinar más que pasta y huevos. Aprendí a revisar tareas de primaria, a asistir a juntas escolares, a organizar cumpleaños con compañeras del colegio que traían dibujos para el papá de Raquel aunque ella me presentara como Samuel. Trabajé doble turno durante años para pagar el colegio,
la ropa, las clases de piano que quiso tomar a los 8 años y abandonó a los 9. Renuncié a salidas, a relaciones, a una vida social normal. Todo mi tiempo libre era para ella. Y lo hice sin esperar nada a cambio. Porque así es como funciona esto de ser padre. O eso creía. Pero hay algo que nadie te dice sobre criar a un hijo que no es biológicamente tuyo, que siempre vas a ser el padrastro. Que no importa cuánto des, cuánto sacrifiques, cuánto estés presente. En algún lugar de su cabeza, tú no eres el padre real. Lo vi crecer en Raquel con los años. La forma en que hablaba de mi papá Diego cuando le preguntaban en el colegio, aunque Diego no hubiera llamado en 5 años. La forma en que se molestaba cuando yo intentaba establecer reglas. Tú no eres mi padre de verdad, me dijo una vez a los 14 años durante una discusión sobre su hora de llegada. Me dolió más de lo que jamás admitiría. Pero seguí adelante, porque abandonarla habría sido repetir el patrón. Y yo no era Diego. No era Laura. Yo me quedaba. Ahora Raquel tiene 20 años. Estudia psicología en la universidad pública. Vive conmigo en el mismo apartamento de 2 habitaciones donde la crié. Paga algunos gastos con un trabajo de medio tiempo en una librería, pero yo sigo cubriendo la mayoría de sus necesidades. Nuestra relación es cordial, funcional. Ella tiene su vida, sus amigos, sus planes. Yo tengo mi trabajo, mis rutinas, mis escasas salidas ocasionales. Compartimos el espacio pero no la conexión. Es como vivir con una inquilina educada que ocasionalmente pregunta cómo estuvo tu día. 3 días después de que llegara la invitación, me di cuenta de que Raquel estaba más distraída de lo normal. Pasaba más tiempo en su teléfono, respondía con monosílabos, evitaba mi mirada. ¿Todo bien? Le pregunté una noche durante la cena. Sí, todo bien. Pareces preocupada. Estoy bien, Samuel. Solo cansada. No insistí. Nunca insistía. Había aprendido hace años que Raquel no compartía sus cosas conmigo a menos que no tuviera alternativa. El Día del Padre se acercaba. Era el siguiente domingo. Normalmente no celebrábamos nada especial. Raquel me daba una tarjeta, a veces un regalo simbólico, cenábamos algo rico, y eso era todo. Nunca hubo grandes demostraciones. Nunca feliz día, papá. Siempre feliz día, Samuel. Pero este año decidí hacer algo diferente. No sé por qué. Quizás porque Raquel ya era adulta y pronto terminaría la universidad, conseguiría trabajo, se mudaría. Quizás porque sentía que nuestro tiempo juntos se acababa. Quizás porque, estúpidamente, quería creer que después de 16 años, finalmente podríamos tener un momento real de conexión. Decidí preparar un almuerzo especial. Pastel de carne, su favorito desde niña. Ensalada rusa. Postre de chocolate. Compré una botella de vino bueno. Limpié el apartamento a fondo. Puse la mesa bonita, con el mantel que solo usábamos en Navidad. Quería que fuera especial. Quería, solo por un día, sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. El viernes antes del Día del Padre, llegué temprano del trabajo y encontré a Raquel en su habitación empacando una maleta pequeña. ¿Vas a algún lado? Pregunté desde la puerta. Se sobresaltó, cerrando la maleta rápidamente. Ah, sí. Una amiga me invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo. Nos vamos mañana temprano. ¿El fin de semana? Pero el domingo es. Lo sé, me interrumpió. Pero es que Elena insistió mucho y hace tiempo que no salgo. Volveré el domingo en la noche. Algo en su tono no sonaba bien. Raquel evitaba mi mirada, jugaba con el cierre de la maleta, hablaba demasiado rápido. ¿Elena? No la has mencionado antes. Es nueva. De la universidad. Raquel. ¿Qué? El domingo preparé algo especial para nosotros. Para el Día del Padre. Se hizo un silencio incómodo. Raquel finalmente me miró. Samuel, no hace falta. Nunca hacemos nada especial de todos modos. Pensé que este año podríamos. Ya quedé con Elena. No puedo cancelar ahora. Es solo que... Samuel, por favor. Su voz tenía ese tono de irritación que yo conocía bien. No hagas esto más difícil de lo que es. Solo es un fin de semana. Debí haberlo presionado. Debí haber preguntado más. Pero no lo hice. Porque después de 16 años, ya sabía que cuando Raquel decidía algo, no había forma de hacerla cambiar de opinión. Está bien, dije finalmente. Que te diviertas. Gracias. Cerré la puerta de su habitación y me fui a la cocina. Miré los ingredientes que había comprado para el almuerzo especial.
El pastel de carne que nunca haría. El vino que nunca tomaríamos. Me senté en la mesa de la cocina y me permití sentir algo que raramente me permitía: desilusión profunda. 16 años. 16 años criándola sola, sacrificando todo, estando presente en cada momento importante de su vida. Y ella ni siquiera podía quedarse un domingo conmigo. Pero no dije nada más. Porque eso es lo que hacía siempre. Tragaba la decepción, sonreía, y seguía adelante. El sábado por la mañana me desperté con el sonido de la puerta principal cerrándose. Miré el reloj, las 6 de la mañana. Salí de la habitación y confirmé lo que ya sabía. Raquel se había ido. La casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota breve. Volveré el domingo en la noche. Nos vemos. Me quedé mirando esa nota durante largo rato. Algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No hubo llanto ni gritos. Solo una grieta silenciosa que se expandió por todo mi pecho. Me preparé café y me senté en el sofá de la sala, rodeado por el silencio de un apartamento donde viví 16 años con alguien que probablemente nunca me vio como realmente yo la veía a ella. Y por primera vez en todos esos años, me permití pensar en algo prohibido. ¿Había valido la pena? Raquel había salido de Sevilla antes del amanecer. El autobús a Córdoba partía a las 6 de la mañana, y ella había programado 3 alarmas para asegurarse de no quedarse dormida. Dejó la nota en la mesa de la cocina sin pensarlo mucho. No podía arriesgarse a que Samuel despertara y le hiciera más preguntas. Se había puesto el vestido elegante que compró en secreto 2 semanas atrás. Azul marino, hasta la rodilla, con mangas cortas. Se había maquillado en el autobús, usando el espejo de su polvera, tratando de verse presentable. Hoy iba a conocer realmente a su padre. El verdadero. Diego. La invitación había llegado a casa. Sí, pero no estaba dirigida a ella. Era una invitación genérica que Diego probablemente envió por compromiso. Raquel la había visto antes que Samuel y la había guardado. Durante 2 semanas estuvo debatiéndose. ¿Debería ir? ¿Tendría el valor? Finalmente decidió que sí. Esta era su oportunidad. Su oportunidad de tener lo que todas sus amigas tenían. Un padre biológico que la quisiera. Un padre de verdad. Samuel era. Samuel. El padrastro que había estado ahí porque no tuvo alternativa. Porque su madre se fue y alguien tenía que quedarse con ella. Había sido amable. Sí. Responsable. Desde luego. Pero nunca había sido su padre real. No de la forma que importaba. El autobús llegó a Córdoba a las 8:30. La boda era a las 11. Raquel tomó un taxi hasta la dirección que aparecía en la invitación. Un salón de eventos elegante en las afueras de la ciudad. Mucho más lujoso de lo que había imaginado. Se bajó del taxi con las manos temblando. Desde la calle podía ver el movimiento de gente entrando. Mujeres con vestidos elegantes, hombres con trajes. Se sintió repentinamente fuera de lugar. Su vestido, que le había parecido perfecto en la tienda, ahora se veía barato comparado con lo que llevaban las invitadas. Respiró profundo y caminó hacia la entrada. Nadie la detuvo al entrar. Había tanta gente que pasó desapercibida en medio de la multitud. El salón era hermoso. Techos altos, arreglos florales enormes, mesas decoradas con manteles blancos y centros de mesa dorados. Música suave de fondo. Meseros con bandejas de champaña. Raquel buscó con la mirada a Diego. Lo encontró cerca del altar improvisado, hablando con un grupo de hombres. Se veía bien. Mayor de lo que recordaba de las pocas fotos que había visto, pero bien. Cabello con canas, traje impecable, sonrisa amplia. Reunió todo su valor y se acercó. «¿Diego?», dijo cuando estuvo cerca. Él se volteó, con expresión confundida. «Sí, soy Raquel. Tu hija». El silencio que siguió fue incómodo. Los hombres con los que Diego estaba hablando se miraron entre sí. Diego parpadeó varias veces, como procesando la información. «¿Raquel?», repitió. «Sí, Raquel. Tu hija». Su voz se quebró ligeramente. «Ah, sí, Raquel». Diego miró alrededor nerviosamente. «No sabía que ibas a venir. Vi la invitación y pensé, es que no te invité directamente», dijo rápidamente. «Quiero decir, fue una invitación general que mandamos pero no esperaba». Se detuvo, como dándose cuenta de lo grosero que sonaba. «Bueno, estás aquí. Qué bien». No hubo abrazo. No hubo qué linda estás o cuánto has crecido. Solo incomodidad palpable. «Felicidades por tu boda», dijo Raquel, intentando llenar el silencio. «Gracias».
Mira, tengo que atender a los invitados ahora. ¿Por qué no vas a...? Miró alrededor vagamente. A sentarte en algún lado. Luego hablamos. Y se fue. Simplemente se dio la vuelta y siguió conversando con los hombres como si ella no estuviera ahí. Raquel se quedó parada en medio del salón, sintiéndose completamente invisible. Una mujer se acercó. Era joven, tal vez 35 años, con un vestido de novia espectacular. Sofía, la nueva esposa de Diego. Disculpa, dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Tú eres? Raquel, la hija de Diego. La sonrisa de Sofía se congeló. ¿Hija? No sabía que Diego tenía una hija. Bueno, técnicamente sí, aunque no hemos tenido mucho contacto. Ya veo, Sofía miró a Raquel de arriba abajo. ¿Diego sabía que venías? Yo recibí la invitación y... La invitación era para familiares cercanos y amigos íntimos, interrumpió Sofía, su tono ahora más frío. Diego no mencionó que te hubiera invitado personalmente. No fue personal, pero pensé que... Mira, querida, Sofía se acercó más, bajando la voz pero con un filo que cortaba. Hoy es mi día especial. Es el día más importante de mi vida. No sé qué esperas encontrar aquí, pero Diego y yo estamos empezando una nueva familia. Una familia de verdad. Y francamente, no hay espacio para complicaciones del pasado. Raquel sintió como si le hubieran dado una bofetada. Solo quería conocer a mi padre. Tu padre, repitió Sofía con una risa fría, eligió no ser parte de tu vida hace muchos años. ¿No te parece extraño aparecer ahora, justo en su boda? Parece un poco conveniente. No es así. Yo solo nada. Sofía sonrió de nuevo, pero era una sonrisa cruel. Diego tiene una nueva vida ahora. Conmigo. Y pronto tendremos nuestros propios hijos. Hijos que él sí va a criar. Hijos que realmente va a querer. Así que te sugiero que disfrutes el cóctel, te tomes unas fotos si quieres, y luego te vayas. Porque aquí, en esta familia, solo hay espacio para la familia de verdad. Se alejó antes de que Raquel pudiera responder, dejándola ahí parada con lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje. Durante la siguiente hora, Raquel intentó mezclarse. Se sentó en una mesa del fondo donde no conocía a nadie. Los otros invitados en la mesa la miraron con curiosidad pero no le hablaron. Escuchó fragmentos de conversaciones. ¿Quién es esa chica? Creo que es una hija de Diego que tiene por ahí. No sabía que Diego tenía hijos. Pues parece que sí, pero nunca la menciona. Qué incómodo que aparezca hoy. Raquel quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. Pero se quedó ahí, porque irse significaría admitir que había cometido un error terrible. La ceremonia comenzó. Raquel vio desde su mesa del fondo cómo Diego y Sofía intercambiaban votos. Cómo se prometían amor eterno. Cómo se besaban mientras todos aplaudían. Cómo se veían tan felices. Y ella no era parte de esa felicidad. Era solo una espectadora no deseada. Durante el almuerzo, Raquel apenas probó la comida. Los platos eran elegantes, caros, deliciosos probablemente. Pero cada bocado se sentía como arena en su boca. En su mesa, nadie le dirigía la palabra. Algunos la miraban de reojo, claramente incómodos con su presencia. Vio a Diego circular por las mesas, saludando invitados, riendo, brindando. No pasó por la suya. Ni una sola vez. Era como si ella fuera invisible. A media tarde, cuando empezó el baile, Raquel vio cómo Diego bailaba con Sofía. Luego con la madre de Sofía. Luego con varias invitadas importantes. Raquel esperaba, absurdamente, que tal vez la invitara a bailar. Que tal vez tuvieran un momento padre-hija. Nunca sucedió. En un momento, cuando fue al baño, escuchó a dos mujeres hablando en el lavabo. Qué atrevida, aparecer así sin invitación. Dicen que Diego ni siquiera sabía que vendría. Pobrecita. Se ve tan fuera de lugar. ¿Pobrecita? Por favor. Claramente vino buscando algo. Dinero, probablemente. Oh, atención. Mira cómo está ahí sentada esperando a que Diego le haga caso. Diego hizo bien en ignorarla. Uno no puede aparecer después de años y esperar que todo sea color de rosa. Raquel salió del baño antes de que la vieran, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Alrededor de las 6 de la tarde, ya no pudo más. Tomó su bolso y salió del salón sin despedirse de nadie. Nadie notó su partida. Diego estaba ocupado con un grupo de amigos. Sofía reía con sus damas de honor.
La fiesta continuaba sin ella, exactamente como había continuado toda su vida. Caminó hasta la estación de autobuses con los tacones lastimándole los pies. Se había imaginado este día tan diferente. Se había imaginado a Diego recibiéndola con un abrazo, presentándola orgullosamente como su hija, pasando tiempo conociéndola finalmente. En cambio, había sido tratada como una intrusa, como alguien que no debería estar ahí, como alguien que no importaba. Solo hay espacio para la familia de verdad. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza una y otra vez. En la estación compró un boleto para el último autobús a Sevilla. Salía a las 8. Se sentó en una banca de plástico a esperar, rodeada de extraños, sintiéndose más sola de lo que se había sentido en toda su vida. Sacó su teléfono y miró las fotos que había tomado. Una de ella frente al salón de eventos. Otra del salón decorado. Ninguna con Diego. Ni una sola foto con su padre. Porque no era su padre. No realmente. Un padre no te ignora en su propia boda. Un padre no permite que su nueva esposa te humille. Un padre no te trata como si fueras un error del pasado. Y entonces, sentada en esa estación de autobuses, Raquel pensó en Samuel. En cómo se habría sentido esta mañana al despertar en el Día del Padre y encontrar la casa vacía. En el almuerzo especial que probablemente había planeado. En la nota fría que le había dejado. Samuel, que había estado ahí cada día de su vida durante 16 años. Samuel, que aprendió a hacerle trenzas. Samuel, que trabajó turnos dobles para pagar su escuela. Samuel, que nunca la había hecho sentir como si no importara. Y ella lo había abandonado. En el Día del Padre. Para venir a buscar a un hombre que claramente no la quería. Las lágrimas finalmente cayeron. No las lágrimas delicadas que había estado conteniendo toda la tarde. Sollozos reales, profundos, que sacudían todo su cuerpo. La gente en la estación la miraba pero ella no les prestaba atención. Había cometido el error más grande de su vida. Había lastimado a la única persona que realmente la había amado. Y lo peor de todo era que no sabía si Samuel podría perdonarla. El autobús llegó finalmente. Raquel subió y se sentó junto a la ventana, mirando cómo Córdoba desaparecía en la distancia. La ciudad donde su padre biológico había dejado muy claro que ella no era parte de su familia de verdad. Durante las 2 horas de viaje a Sevilla, Raquel no pudo dejar de pensar en lo irónica que era la situación. Había pasado toda su vida refiriéndose a Diego como mi papá y a Samuel como simplemente Samuel. Pero hoy había descubierto la verdad. Diego nunca había sido su papá. Era solo el hombre que la concibió. Nada más. Y Samuel había sido su padre todo este tiempo. Solo que ella había sido demasiado ciega, demasiado estúpida, demasiado obsesionada con la idea de tener un padre biológico para verlo. El autobús llegó a Sevilla pasadas las 11 de la noche. Raquel bajó con su bolso, con los pies adoloridos, el maquillaje arruinado, el vestido arrugado. Se veía exactamente como se sentía. Destrozada. Tomó un taxi hasta el apartamento. Durante el trayecto, ensayó en su mente que le diría a Samuel. Lo siento, no era suficiente. Cometí un error, sonaba demasiado simple para la magnitud de lo que había hecho. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio, Raquel pagó y se quedó parada en la acera durante varios minutos, mirando las ventanas del apartamento. Las luces estaban encendidas. Samuel estaba despierto. Respiró profundo, preparándose para enfrentar las consecuencias de su decisión. Preparándose para ver la decepción en los ojos del único hombre que había sido realmente un padre para ella. Subió las escaleras lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta, sacó sus llaves con manos temblorosas. Al otro lado de esa puerta estaba Samuel. Y Raquel no tenía idea de qué iba a encontrar. ¿Rabia? ¿Tristeza? ¿Indiferencia? Lo único que sabía con certeza era que merecía cualquier cosa que él tuviera que decirle. Porque había traicionado al único padre que realmente había tenido. Y no sabía si eso era algo que se pudiera perdonar. Encendí la luz del pasillo cuando escuché la llave en la cerradura. Había estado sentado en el sofá de la sala, en penumbra, esperando. Sabía que regresaría tarde. Había visto las publicaciones en redes sociales. Había visto las fotos del salón de eventos, los invitados elegantes, la decoración ostentosa. Había visto a mi hijastra buscando desesperadamente un lugar en una familia que claramente no la quería. Raquel entró y se sobresaltó al verme. Se veía terrible. El maquillaje corrido, el vestido arrugado, los ojos hinchados de tanto llorar. Dejó caer su bolso en el suelo y me miró con una mezcla de miedo y vergüenza.
Samuel, yo. ¿Cómo estuvo la boda? Pregunté. Mi voz completamente plana. Se quedó congelada. ¿Qué? La boda de Diego. Tu padre biológico. El hombre que no ha estado en tu vida durante 16 años. ¿Cómo estuvo? Las lágrimas empezaron a caer de nuevo por sus mejillas. ¿Tú sabías? Vi tus publicaciones. Córdoba. El salón de eventos. El vestido elegante que nunca había visto. No fue difícil sumar 2 más 2. Samuel. Yo puedo explicar. No hace falta, me puse de pie. Mentiste sobre un fin de semana con una amiga imaginaria para ir a la boda de un hombre que te abandonó cuando tenías 4 años. El día del padre. Abandonaste al único padre que has tenido para ir a buscar al que nunca estuvo. No fue así. ¿No? Entonces explícame cómo fue. Raquel sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Yo solo quería conocerlo. Quería saber si tal vez podíamos tener una relación. ¿Y? ¿La tienen? Su silencio fue respuesta suficiente. Déjame adivinar. Continué, caminando lentamente hacia ella. Diego apenas te saludó. Estaba ocupado con sus invitados importantes. Su nueva esposa no estaba muy contenta de verte. Te sentaste sola en una mesa del fondo. Nadie te habló. Te trataron como si fueras una extraña. ¿Me acerco? Raquel asintió entre sollozos. ¿Quieres saber cómo lo sé? Pregunté. Porque eso es exactamente lo que hace la gente que no te quiere en su vida. Te tolera por compromiso. Te ignora. Te hace sentir invisible. Su esposa me dijo que solo había espacio para la familia de verdad. Susurró. La familia de verdad. Repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire. Qué irónico. Pasaste 16 años buscando a tu familia de verdad mientras vivías con ella. Samuel, por favor que, Raquel, que no te diga la verdad. La verdad es que hoy era el día del padre. El día donde las hijas pasan tiempo con los hombres que las criaron. Y tú elegiste pasar ese día con un extraño. Porque es mi padre. No lo es. Mi voz subió por primera vez en años. Un padre no es el que te concibe, Raquel. Es el que se queda. El que está ahí cuando tienes pesadillas. El que aprende a hacer trenzas viendo videos porque no tenía idea de cómo peinar a una niña. El que trabaja turnos dobles para que puedas ir a un colegio decente. El que se sienta contigo durante horas ayudándote con matemáticas aunque odie las matemáticas. Ese es un padre. Yo sé que tú hiciste todo eso. ¿Lo sabes? Porque no lo parece. Si realmente lo supieras, nunca me habrías mentido. Nunca me habrías abandonado en el día del padre. Nunca habrías ido a buscar a un hombre que eligió no estar en tu vida. Raquel se dejó caer en el sofá, llorando desconsoladamente. Cometí un error. Un error horrible. Pensé que tal vez Diego me vería y se daría cuenta de lo que se perdió. Pensé que tal vez podríamos ser una familia. ¿Y qué pasó? Me trató como si fuera nadie. Como si yo fuera una molestia. Su esposa me humilló frente a todos. Me pasé todo el día sentada sola mientras él bailaba con todos menos conmigo. Ni siquiera me presentó como su hija. Fue como si yo no existiera. Ahora sabes cómo me sentí yo esta mañana, dije fríamente. Cuando desperté en el día del padre y encontré la casa vacía. Cuando vi tu nota que ni siquiera tenía la decencia de una explicación real. Cuando me di cuenta de que después de 16 años, yo no era suficientemente importante para ti. Sí lo eres. ¿Así? Entonces dime, Raquel, ¿por qué nunca me has llamado papá? Ni una sola vez en 16 años. Siempre Samuel. ¿Por qué? Yo no sé. Yo sí lo sé. Porque en tu cabeza, yo nunca fui tu padre. Yo era el tipo que estaba ahí porque tocaba. El padrastro. El sustituto. Mientras esperabas a que tu padre de verdad finalmente apareciera y te quisiera. No es así. Sí lo es. Y hoy fuiste a buscar a ese padre de verdad. ¿Y sabes qué descubriste? Que no existe. Que Diego nunca va a ser el padre que fantaseas. Que para él tú eres solo un error del pasado que prefiere olvidar. Raquel sollozaba cada vez más fuerte. ¿Y ahora qué? Continué. Ahora que Diego dejó claro que no te quiere, ¿vienes corriendo de regreso a mí? ¿Esperas que te reciba con los brazos abiertos? ¿Que te diga que todo está bien? Solo quiero que me perdones. ¿Perdonarte? Me senté en el sillón frente a ella. Raquel, no es cuestión de perdonar. Es cuestión de respeto. De valorar lo que tienes. Tú no me respetas. Nunca lo has hecho. He sido tu red de seguridad durante 16 años.
El que siempre está cuando todos los demás se van. Pero eso no significa nada para ti. Si significa algo, entonces demuéstralo. Dime, con honestidad total, ¿por qué fuiste hoy? Raquel se limpió las lágrimas, respirando entrecortadamente. ¿Por qué? Porque quería sentir que tenía un padre de verdad. Todas mis amigas tienen a sus papás biológicos. Hablan de ellos con tanto cariño. Y yo solo tenía a ti. Y sé que eso suena horrible, pero es la verdad. Quería tener lo que ellas tienen. Lo que ellas tienen, repetí. ¿Y qué es eso exactamente? ¿Un padre que comparte tu ADN? ¿Eso es lo único que importa? No, pero nada, Raquel. Déjame decirte algo. Esas amigas tuyas con sus papás biológicos. Algunos de esos papás son borrachos. Algunos son violentos. Algunos están ahí físicamente pero ausentes emocionalmente. Algunos solo aparecen cuando necesitan algo. La biología no garantiza nada. Lo único que importa es quién elige quedarse. Lo sé ahora. No lo sabes. Todavía no lo entiendes. Porque si lo entendieras, no habrías necesitado ir hoy a Córdoba para confirmarlo. Si realmente valoraras lo que hemos tenido durante 16 años, nunca habrías arriesgado esto. ¿Arriesgar qué? Esto. Nosotros. Esta relación, por disfuncional que sea, es todo lo que tienes. Diego te dejó claro que no te quiere. Tu madre ni siquiera sabe que existes. Yo soy todo lo que te queda. Y hoy casi lo pierdes. Raquel levantó la vista, con ojos aterrorizados. ¿Casi? Sí, casi. Porque parte de mí quiere decirte que hagas tus maletas y te vayas. Que busques a tu familia de verdad. Que veas cómo te va sin mí. Samuel, no. Pero no voy a hacer eso, continué. Porque a diferencia de Diego, a diferencia de tu madre, yo no abandono a la gente. Aunque me hayan abandonado a mí primero. Entonces, ¿me perdonas? No dije eso. Dije que no te voy a echar. Son cosas diferentes. ¿Qué significa eso? Me puse de pie y caminé hacia mi habitación. Significa que puedes quedarte aquí hasta que termines la universidad. Seguiré cumpliendo con mis responsabilidades. Pero las cosas cambiaron hoy, Raquel. Algo se rompió entre nosotros. Y no sé si se puede reparar. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a vivir como extraños? Vamos a vivir como lo que somos, dos personas que comparten un espacio. Yo seré cordial. Seguiré pagando lo que tengo que pagar. Pero ya no voy a ser el padre que fui durante 16 años. Ese padre se fue esta mañana cuando desperté y te encontró la casa vacía. Samuel, por favor, no digas eso. Es la verdad. Has dejado muy claro durante años que yo no soy tu padre. Hoy simplemente actuaste de acuerdo a lo que siempre has creído. Así que de ahora en adelante, seremos honestos. Yo soy Samuel. El tipo con el que vives. Nada más. Entré a mi habitación y cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me senté en la cama y respiré profundo. Afuera escuchaba a Raquel llorar. Sollozos profundos que probablemente podían escucharse en todo el edificio. Parte de mí quería salir, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Era el instinto de 16 años. Pero me quedé donde estaba. Porque esta vez, Raquel tenía que aprender una lección que yo no podía enseñarle con palabras. Tenía que entender que las acciones tienen consecuencias. Que la gente que te ama no siempre va a estar ahí esperando cuando finalmente decidas valorarlos. Que algunos errores dejan cicatrices permanentes. Los días siguientes fueron extraños. Raquel y yo nos movíamos por el apartamento como fantasmas, evitándonos cuando podíamos, siendo corteses cuando no teníamos alternativa. Buenos días. Buenas noches. ¿Necesitas algo del supermercado? No, estoy bien. Conversaciones vacías. Funcionales. Sin sustancia. Vi cómo Raquel cambiaba. Dejó de salir tanto con amigos. Pasaba más tiempo en casa, claramente queriendo estar cerca pero sin saber cómo cerrar la distancia que ella misma había creado. Intentaba hacer pequeños gestos. Preparaba café para mí por las mañanas, limpiaba más de lo habitual, dejaba notas de agradecimiento por cosas simples. Yo los notaba pero no comentaba nada. No era cruel con ella, pero tampoco era el Samuel de antes. Ese Samuel que se preocupaba por cada detalle de su vida, que preguntaba sobre sus exámenes, que se interesaba en sus problemas. Ese Samuel había muerto en el Día del Padre. Un mes después, Raquel vino a mí con lágrimas en los ojos. Samuel, no puedo más. Por favor, dime qué tengo que hacer para arreglar esto. No hay nada que hacer.
respondí sin levantar la vista de mi libro. Tiene que haber algo. Cualquier cosa. Haré lo que sea. El tiempo no se regresa, Raquel. No puedes deshacer lo que hiciste. No puedes quitar la humillación que sentí esa mañana. No puedes borrar 16 años de ser tratado como un sustituto. Pero puedo intentar compensarlo. No quiero compensación. Quiero que entiendas lo que perdiste. Y la única forma de que lo entiendas es viviendo sin ello. ¿Sin qué? Sin un padre. Porque eso es lo que elegiste. Elegiste no tenerme como padre. Así que ahora vive con esa elección. Los meses pasaron. La dinámica en el apartamento se volvió la nueva normalidad. Cordial pero distante. Funcional pero fría. Yo seguí cumpliendo mis responsabilidades básicas. Pagar la renta, comprar comida, asegurarme de que tuviera lo necesario para la universidad. Pero nada más. No más almuerzos especiales. No más conversaciones sobre su día. No más interés genuino en su vida. Éramos compañeros de apartamento. Nada más. Y vi cómo eso la destruía lentamente. Cómo se daba cuenta, día tras día, de lo que había tenido y lo que había perdido. Cómo finalmente entendía la diferencia entre tener a alguien y valorar a alguien. El siguiente día del padre, Raquel preparó un almuerzo elaborado. Pastel de carne, ensalada rusa, postre de chocolate. Exactamente lo que yo había planeado hacer el año anterior. Es para ti, dijo cuando llegué del trabajo y vi la mesa puesta. Para el día del padre. Sé que no soy muy buena cocinando, pero intenté. Gracias, dije simplemente, sentándome. Comimos en silencio. La comida estaba bien, no excelente, pero el esfuerzo era obvio. Cuando terminamos, Raquel me entregó una tarjeta. La abrí. Dentro decía, para el único padre que realmente tuve. Perdón por tardar tanto en darme cuenta. Te quiero, papá. Papá. Primera vez en 16 años que usaba esa palabra. Miré la tarjeta durante largo rato. Luego la cerré y la dejé sobre la mesa. Gracias, Raquel. ¿Eso es todo? Su voz se quebró. ¿Solo gracias? ¿Qué más quieres que diga? ¿Que me perdonas? ¿Que podemos volver a ser como antes? Que no es demasiado tarde. Pero sí es demasiado tarde, dije con calma. No para perdonarte. Ya te perdoné. Pero para volver a ser como antes. Ese Samuel ya no existe. Lo mataste el año pasado cuando me abandonaste. Entonces, ¿qué? ¿Así vamos a vivir para siempre? No para siempre. Solo hasta que termines la universidad y consigas trabajo. Luego te mudarás y seguirás tu vida. Y yo seguiré la mía. No quiero eso. No importa lo que quieras, Raquel. Importa lo que hiciste. Y las consecuencias de eso son permanentes. Me puse de pie y me fui a mi habitación, dejando la tarjeta sobre la mesa. Esa noche, acostado en mi cama, pensé en todo lo que había pasado. En 16 años de sacrificio. En el día del padre que pasé solo. En la transformación forzada de Raquel. En la distancia que ahora existía entre nosotros. ¿Me arrepentía de haberme quedado con ella hace 16 años? No. Hice lo correcto. Un niño no tiene la culpa de las decisiones de sus padres. ¿Me arrepentía de haber establecido límites ahora? Tampoco. Porque algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor. Raquel había aprendido quién era su verdadero padre. Pero lo había aprendido demasiado tarde. Y ahora vivía con las consecuencias de haberlo descubierto cuando ya no había vuelta atrás. Yo seguiría siendo responsable. Seguiría cumpliendo. Pero nunca volvería a ser el padre que fui. Porque el amor de un padre puede soportar muchas cosas. Pero tiene límites. Y Raquel había encontrado el mío. Y así, en ese apartamento de Sevilla, dos personas que alguna vez fueron familia aprendieron a vivir como extraños cordiales. Unidos por la historia, separados por una decisión que nunca podría deshacerse. Raquel había buscado a su padre de verdad. Y cuando finalmente lo encontró, se dio cuenta de que siempre había estado ahí. Solo que para entonces, ya era demasiado tarde para recuperarlo.